Ya se están grabando. Vamos a empezar, muchachos. Vamos a terminar de ver lo de costos. Vamos a empezar con competencia perfecta. Los costos los vemos entre comillas relativamente rápido. Para empezar con estructuras de mercado, empezar con competencia perfecta, que es el más sencillo de todos, y después seguirnos con la competencia, bueno, con el monopolio, el puro, el multiplante, el discriminador, todo lo que teníamos que investigar, y los modelos de, nada más les dejé monopolios, ¿no? Competencia perfecta y monopolios. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada, muchachos? Empezábamos con la definición de los costos. Entonces, decíamos que están asociados a los factores de la producción. Nosotros teníamos que los costos totales se definen como una función de la producción, el salario, perdón, la tasa de interés y el salario. Y decíamos, muchachos, que tenemos dos tipos de costos, los costos a corto plazo y los costos a largo plazo. A corto plazo, muchachos, teníamos que los costos totales WL más RK, lo que vamos a tener es que mi capital en el corto plazo es fijo. Mis costos a largo plazo, muchachos, implican que tanto el trabajo como la maquinaria y el equipo son variables. Y hablábamos de que la estructura de la empresa, el giro de la propia empresa, muchachos, nosotros los podemos modificar. Les hablaba del caso de la Toyota, que inició haciendo máquinas de coser, máquina de helado y acabó haciendo automotriz, ahora sí con una empresa automotriz. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ojo, recuerden que en el corto plazo, muchachos, hasta cierto punto, las decisiones se pueden revertir. Si contraté mucha mano de obra, muchachos, y me equivoqué, me excedí, pues la puedo correr, pero en el largo plazo, muchachos, estas decisiones, las decisiones se mantienen cierto tiempo. Y por lo tanto, muchachos, no se pueden revertir de la noche a la mañana. En ese caso, si yo la regué ahora sí que no tienes nada que ver con contratar personal, si yo la regué, no sé, cambiando de giro o adquiriendo maquinaria que no era apta para mi proceso de producción, son decisiones que hay que tal cual apechugar, y si nos equivocamos muy, pero muy feo, pues ahí está que las empresas tal cual pueden desaparecer del mercado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener con nuestras funciones, eso es lo que veíamos la clase pasada. ¿Qué vamos a tener en nuestras funciones de costos, muchachos? Me estoy cayendo de sueño. Perdón, muchachos. ¿De aquí qué vamos a obtener, muchachos? De aquí vamos a considerar ciertas entidades que vamos a tener en cuenta como básicas para nuestro análisis. Lo que son los costos marginales, los costos medios. Acuérdense, muchachos, ¿qué son los costos marginales? Es la derivada de mi función de mis costos, con respecto al cambio de la producción, es decir, el costo que me genera producir una unidad adicional, muchachos. ¿Se acuerdan cuando llevaban economía de la empresa y les ponían una tabla que decía costos fijos, costos variables, costos totales, costos fijos promedio, costos variables promedio, costos totales promedio y costos marginales? No sé si se acuerdan de ese ejercicio que veían en la economía de la empresa. Que les decían, mira, donde los costos variables promedio cortan a los costos marginales, encontrábamos el punto mínimo de producción y a partir de ahí determinábamos nuestra curva de oferta. Por esa razón, muchachos, la curva de oferta tiene pendiente positivo. No sé si se acuerdan de eso o ya de plano se les olvidó.
Se tienen que poner a estudiar eso porque vienen a elegir. Ajá. ¿Qué vamos a tener aquí? Acuérdense que los costos medios, bueno, pues esos son los costos totales entre la producción. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que los costos marginales es la variación en los costos cuando varía la producción. Y los costos medios son los costos por unidad de producción. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Son nuestras como que entidades básicas, muchachos. ¿Qué pasa con estos costos? Esta es la fórmula general, esta es la clasificación de los costos, pero aquí estamos hablando de una función de costos de grado 1. Es decir, que estamos considerando costos lineales. ¿Qué pasa cuando ya incorporamos más unidades de producción? Nuestros costos totales es Q, RK, más Q, WR. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Fíjense, de aquí vamos a sacar la demanda derivada. ¿A qué me refiero con la demanda derivada? Que a partir de la demanda de los factores de producción, también se determina la demanda del mercado y viceversa. A partir de la demanda de los factores de producción, se determina la demanda del mercado. Es la demanda derivada. Entonces, nosotros sabemos que Q es la producción tal cual. Vamos a tener que por K son las unidades de capital necesarias por unidad de producción. Esto viene en el Nicholson, muchachos. Y Q por L son las unidades de trabajo necesarias. De todo esto, muchachos, ¿qué me interesa que se acuerden para elegir? De todo esto, cuando se hacen las gráficas de costos, ¿qué vamos a tener? Los costos fijos, muchachos, en el corto plazo van a ser una línea recta. Es más, vamos a tener que los costos, ya están los costos, y aquí está mi producción. Los costos en el corto plazo, muchachos, van a ser una línea recta. ¿Por qué? No importa si mi producción es 0, no importa si mi producción es N. En el corto plazo mis costos son fijos. Acuérdense que está asociado al capital. Y a pesar de que yo no esté produciendo absolutamente nada, se están generando costos. Cuando estaban construyendo la plaza de aquí enfrente, ¿estaba generando costos, sí o no? ¿Estaba produciendo algo? No. Cuando se vino la pandemia y la cerraron, ¿la plaza generaba costos, sí o no? No. Sí. Bueno, sí, los lugares que los costos para llevar, pero dejen de eso. ¿Había que pagar luz o qué? Nada más porque ya no porque bajé el switch ya no pagó luz. Hay que pagar luz, se tenía que pagar agua. Estaban las oficinas, todas esas de los estacionamientos, porque seguía funcionando el estacionamiento, estaban los bancos. Entonces, su nivel de producción no era el esperado, muchachos, pero se generan estos costos fijos. Acuérdense que los costos fijos en el corto plazo, muchachos,
A pesar de que sea cero el nivel de producción, nosotros vamos a tener esto y se mantiene. ¿Qué vamos a tener? Nuestros costos variables, muchachos, parten de la producción. Vamos a tener los costos variables, van. Y nuestros costos totales, muchachos, es la suma de los costos fijos más la suma de mis costos variables. En el tiempo cero, muchachos, si yo no produzco ninguna unidad de producción, es más, si yo no produzco ninguna unidad, muchachos, mis costos variables son cero. ¿Por qué no estoy contratando? Porque la Sí, no, está bien. Estos son tus costos marginales, estos son tus costos totales y este es tu ingreso marginal. Ajá, esa que tienes es ingreso marginal. Y mis costos totales es la suma de mis costos variables más mis costos fijos, todos en el corto plazo. Es decir, los costos totales en el corto plazo son los costos fijos en el corto plazo más los costos variables en el corto plazo. Y lo que tú tienes en tu gráfica, hijo, son las condiciones de optimización en el corto plazo. Que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Sin embargo, cuando una empresa es precio aceptante o se encuentra en competencia perfecta, muchachos, el ingreso marginal es igual al precio. Si es eso lo que encontraste, ¿o no? Sí. En la descripción del costo marginal dice en los costos 4 y ya no entiendo qué dice. ¿Vale? Cuando varía la producción, hijo. Solamente la representación de cómo se verían los costos, hijo. Tus costos fijos en el corto plazo, como son fijos, valga la redundancia, son constantes. Así tú produzcas 0 unidades. Tus costos variables están asociados a la cantidad de trabajo que tú empleas. Entonces, si tú tienes 3 trabajadores y les pagas 25 pesos, ¿cuánto va a aumentar mis costos variables a medida que yo aumento mi nivel de producción? Si para hacer 10 latas de refresco necesitas 20 trabajadores, bueno, esos 20 trabajadores, ¿cuánto te cuesta? ¿No? Va en función de la producción. Y tus costos totales, tal cual, es la suma de tus costos fijos más la suma de tus costos variables. ¿Ahora sí, ¿no? Sí, ya. ¿Sí? ¿Todos vamos bien hasta aquí? Conste. Esa gráfica no representa a corto plazo, ¿verdad? El corto plazo, sí. Todo esto es análisis de corto plazo. Y lo importante aquí, muchachos, es que cuando nosotros sacamos los costos promedio, es decir, el costo variable promedio, el costo fijo promedio, el costo total promedio, muchachos, ¿cómo lo hacemos? O sea, los costos fijos entre la producción. Estos van a ser mis costos fijos promedio. Mis costos variables entre la producción, muchachos, me dan mis costos variables promedio. Mis costos totales entre la producción me dan mis costos totales promedio o mis costos medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? Si nosotros graficáramos todo esto con valores, vamos a tener que los costos fijos promedio decrecen, muchachos. Los costos variables promedio presentan este comportamiento. Los costos marginales decrecen. Es más, ya me salió otro casarín, pero déjenme hacerla bien.
¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando los costos marginales cortan a mis costos variables promedio, es el punto mínimo de producción. Esto es lo mínimo, muchachos, así tal cual. Esto es lo mínimo que nosotros debemos producir. ¿Por qué en ese punto? Porque al menos alcanzo a cubrir el sueldo de mis trabajadores en promedio. ¿Estamos de acuerdo? Y por esta razón, muchachos, mi curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Qué pasa con mis costos marginales, muchachos? ¿Son crecientes o decrecientes? Crecientes, ¿no? A partir del puntito que se cortó, ¿cómo son? Crecientes. Ahora ya saben por qué la curva de oferta tiene esa pendiente positiva. No es, muchachos, porque el capitalista quiera hacer aprovechar y nos quiera vender mucho y caro, sino que en el corto plazo, muchachos, yo la única manera que tengo para modificar mis niveles de producción es aumentando la cantidad de trabajo dentro de mi planta productiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya sé que es el ejemplo más tonto que les pongo, pero si nosotros consideramos el salón como una fábrica y cada silla como una máquina, ¿puedo aumentar mi capacidad productiva de este salón ahorita? ¿Sí o no, muchachos? Sí, sin ningún problema. Pero el problema, muchachos, es que a medida que yo empiezo a contratar y a contratar más personas, pues obvio les tengo que pagar. Sí me van a producir, pero va a llegar un punto en donde alcance mi nivel óptimo, y si yo sigo contratando más trabajo, me va a empezar a costar cada vez una unidad productiva más. ¿Por qué empiezan a crecer los costos, muchachos? ¿Todos tienen la misma capacidad productiva? ¿Todos los trabajadores que hoy incluyen en mi proceso son igual de productivos? Habrá unos que sean más, habrá que unos que sean menos. Entonces no me van a producir el mismo número de unidades, pero les tengo que pagar. Entonces, ¿qué pasa con mis costos, muchachos? Mis costos comienzan a crecer por unidad de producción, considerando que mi planta productiva es fija. De manera que si yo quiero vender más productos, aquí se me olvidó poner la Q, si yo quiero vender cada vez más unidades, obvio, su precio va a ser cada vez mayor. Por esa razón, muchachos, la curva de oferta tiene esa pendiente positiva. ¿Ya se están acordando de lo que vieron en la economía de la empresa? Si lo vieron, no pueden decir que no. O ya no se acuerdan. ¿La azul cómo se llamaba? La línea de la Costos variables promedio. Todos son costos promedio. ¿Sí, muchachos? ¿Y CFP qué es, maestra? ¿Mande? ¿La roja? Costos fijos promedio, costos variables promedio y costos marginales. Y la curva de los costos totales promedio tiene forma de U. Así tal cual dibujen una. Y aquí lo importante es que acuérdense, los costos marginales es la derivada de mi función de producción con respecto a la cantidad, y que los costos medios son los costos totales entre el nivel de producción. Esas son así como que las básicas que se tienen que acordar, muchachos. Y ahorita ya nos aventamos con maximización de beneficios. Empezamos con competencia perfecta.
Y no se entiende. Lo que está de verde que dijo que era maestra la eso es importa. ¿Vale? Lo que. Esa ya es tu curva de oferta, chaparra. A partir del punto mínimo, hijo, es ahí donde se generan tu tu curva de oferta. Por eso tiene pendiente positiva. ¿Ya puedo borrar, muchachos? ¿No? Este tema, ¿cómo se llama? Cosas. ¿No había dicho que se llama competencia perfecta? No, hijo, vamos a ver competencia perfecta. Entonces, cosas. ¿Ya, muchachos, ahora sí? ¿Ya? La segunda fórmula de CBI sobre Q. No, se ve sobre Q, hijo. Ahora sí. Maximización de beneficios. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Qué es la maximización de beneficios? Nosotros hemos visto maximización de la producción y vimos minimización de costos, ¿se acuerdan? Que decíamos que teníamos nuestra... Ahora sí que teníamos el F de... Aquí teníamos L, aquí teníamos K, teníamos nuestra línea de isocostos y teníamos nuestras representaciones de las funciones de producción, ¿se acuerdan? Que teníamos nuestros costos y teníamos que donde se encontraban estos puntos, encontrábamos los óptimos. Aquí hablábamos de determinar las cantidades óptimas de capital y de trabajo que cumplían con este nivel de producción. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasa con la maximización de beneficios? Sí, muchachos, encuentro cantidades óptimas de producción, determino las cantidades óptimas de capital y de trabajo. ¿Y estoy obteniendo ganancias? Tendría que, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí, muchachos, es, vamos a analizar ahora desde el punto de vista, igual vamos sobre la empresa, pero desde el punto de vista de los beneficios. ¿Qué vamos a tener aquí tal cual? La maximización de beneficios, ¿cómo se define? Esto
esto es que, esto ya no vi, voy a poner otra parte. Implica que la empresa elige los niveles de producción, lo que veíamos de la optimización de producción, que es sus niveles de producción y factores, coma, con el único propósito de obtener los máximos beneficios posibles. ¿Cómo vamos a calcular los beneficios, muchachos? Los beneficios los vamos a calcular bien fácil. ¿Sí? Ya sé que lo ocupamos también para hablar de inflación, pero en este caso la vamos a ocupar para hablar de los beneficios. Pi van a ser los beneficios, va a ser igual a los ingresos totales menos los costos totales. ¿Estamos de acuerdo? Donde, bueno, Pi son beneficios y T son ingresos totales CT son mis costos totales. ¿Y cómo voy a calcular mis ingresos totales? ¿Cómo calculan los ingresos, muchachos? Los ingresos totales, ¿cómo se calculan? No, los ingresos, hija. Los puros ingresos. Pero, ¿por qué me estás metiendo costos si te estoy hablando de ingresos? ¿Cómo calculan sus ingresos, muchachos? ¿Cómo les pagan? Te voy a pegar si no te pones ese cubrebocas. Es ¿Ventas? ¿Cantidad por precio? Ahí está. Acuérdense, muchachos, los ingresos totales, ¿cómo se calculan? El precio del producto, muchachos, como dijo su compañero, son ventas. ¿Y cuáles son las ventas? Lo que estoy vendiendo por su precio. Esa es la manera en que calculamos los ingresos totales. ¿Qué vamos a tener con los costos totales? Bueno, ya sabemos nosotros que los costos totales son Q, WL más QRK. Si hacemos análisis de corto plazo, suponemos que K es constante. Acuérdense de eso. ¿Sale? ¿Qué es producción? ¿Es producción de qué? Es P por Q, hija, pero eso es por producción. No, pero ¿Q qué? ¿Es producción del suelo? No, hija, es la cantidad que se utiliza para producir esas unidades. Era la función que teníamos antes. ¿Quién les pegó a andar muy quietos? ¿O si les sirvió el regaño? El que tiene suyo, suyo. Es precio por producción más Precio por cantidad y la cantidad que es.
¿O no quieren salir regañados en YouTube? No salen ustedes, nada más sale el pizarro. ¿Con la cámara de Insta? Sí, estos son micrófonos. Este es micrófono, ese es micrófono. ¿Cuál es la que hace que se vea como fantasita? La de Sayago, esa es la cámara. Que hace que se remarque bien los tomates, pero el color de los tomates. Ajá. Si ustedes ven allí, aquí se ven. Cuando yo me paro, yo me veo como fantasmita. ¿Ya ven? ¿Por qué? Mucha tecnología. No había visto. Yo soy fantasmita. Sí, no se habían dado cuenta, por eso está muy bonito, porque nosotros nos pasamos y nosotros nos vemos transparentes. No totalmente transparentes, pero no atacamos. La idea de esto es que sus compañeros que están en su casa, deberían, cuando nosotros estamos escribiendo, bueno, ustedes se dan cuenta que yo estoy escribiendo, pero sus compañeros en casa no. Entonces, cuando yo voy pasando la mano, no tapo la escritura, ¿ya vieron? Tecnología del hombre amarillo. Porque no creo que sea del hombre blanco. A mi momento sí, que a mí se me hace mucho gasto por parte de la universidad y que ya no lo ocupemos. Ahí sí, la Pero si hubieran dado una extra de forma. ahí está, creo que me dijo que hace igual que mi hermana está en la prepa, igual de mi tech, y me dice que unos ya están en línea otra vez, o sea, como antes, bueno, como el cuento pasado, unos en línea y unos si querían venir presencial, porque otra vez por las conferencias de COVID. A nosotros no nos han informado nada, chaparrita. A nosotros no nos han informado nada, por lo menos hasta ahorita yo le puedo decir que la política respecto a la impartición de clases, muchachos, sigue siendo la misma. Además de que recuerden que la impartición o la apertura y el cierre de los centros educativos está en función del mentado semáforo, ¿no? Y entonces, hasta que no diga lo contrario, diga el Supremo, nosotros estamos en semáforo verde. Ese semáforo está más rojo que mi conciencia, pero bueno. No, muchachos, sí, no se justifica, pues si tiene lógica. No puede lograr eso. Ustedes que trabajan, muchachos, y ustedes que ya son economistas, ingenieros enfocados en la producción, saben que cerrar otra vez las plantas, saben que volver a echarlas a medio turno Es la muerte. es la muerte. Si de por sí tenemos broncas de inflación, vuelve a parar las plantas. Acuérdense que ahorita nosotros traemos broncas de inflación, pero por todos lados. Tenemos broncas de inflación por falta de producción, tenemos broncas de inflación, ahora sí que por escasez de oferta, por la política económica implementada por nuestro gobierno. Tenemos inflación importada por el precio de las materias primas procesadas. Traemos inflación porque los poquitos que tenemos de más dinero, de por sí hay poquitas cosas y luego te dan dinero, pues ahora todos tenemos dinero, pero nada más hay un flujo, entonces todos queremos consumir. Y entonces, vive el modelo clásico, inflación por todos lados. ¿Qué vamos a tener? Ya tenemos nuestra función. ¿Qué vamos a hacer o cuándo maximizamos nuestra producción? El principio de optimización de los beneficios, muchachos, vamos a tener que el valor que maximiza los beneficios es cuando yo voy a tomar la derivada de pi con respecto a mi producción. ¿Qué me va a dar, muchachos? Si yo derivo mi función pi con respecto a la producción, esto me va a dar la derivada parcial de los ingresos totales
con respecto a Q, menos la derivada de mis costos totales con respecto a Q. Si yo aplico mis condiciones de primer orden, recuerden que la primera derivada se iguala a 0. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se acuerdan cuando veíamos las condiciones de primer y segundo orden? Cuando veíamos lo de las funciones de producción. Mi condición de primer orden para maximizar es que mi primera derivada sea mayor, menor o igual a 0. Igual a 0. Ok, cumpliendo con esto y obteniendo mis derivadas, yo tengo que la derivada de pi con respecto a q es otra vez esto. Y lo igual a 0. ¿Esto cómo está, muchachos? Todo este término. No estamos dividiendo. Aguas con eso, muchachos. Son derivadas parciales. Es la derivada de los costos respecto a la producción. No estamos dividiendo. Aguas con eso. Entonces, si esto está restando, ¿pasa? La derivada parcial de mis ingresos totales con respecto a la producción es igual a la derivada de mis costos totales con respecto a mi producción. Y hace ratito que les dije que era esto, muchachos. ¿Cómo se los definí? Como costo marginal. ¿Y qué creen que sea la derivada de los ingresos con respecto a Q? No, la derivada de los ingresos con respecto a Q. ¿Por qué costos si estamos hablando de ingresos, muchachos? ¿Qué creen que sea si es ingresos totales con respecto a Q? Sin la derivada de los costos totales con respecto a Q, ¿qué era, hijo? Bueno, me lo acabas de decir. Costo marginal, y entonces si es la derivada de los ingresos con respecto a Q, ¿qué creen que sea? El ingreso marginal. Vamos a tener, muchachos, que el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal. Es mi principio de optimización. Eso se lo tienen que aprender. Lo van a ocupar para todo. Se acabó. Si no se lo aprenden y si no saben sacar esas derivadas parciales, ya verán. De aquí en adelante es principio ingreso marginal igual al costo marginal. Ese, así. Si se van a poner tatuaje, eso. Pero ¿qué pregunta marginal, maestra? La derivada de los costos con respecto a la producción. La derivada de los ingresos respecto a la producción. ¿Ese es igual a la demanda? ¿Qué? El ingreso marginal y el costo marginal. El ingreso marginal representa la demanda en competencia perfecta, el costo marginal representa la oferta. Es más, la curva de demanda, hijo, surge de la teoría del consumidor a partir de determinar las funciones de utilidad marginal. Cuando ustedes lleven teorías del consumidor en micro avanzada, muchachos, van a ver lo que son las funciones de utilidad. Van a volver a retomar lo de los bienes complementarios, sustitutos, van a ver a través de la función CES, pero ella en lugar de estar sujeta a una restricción de isocostos, va a estar restringida a una, por así que valga la redundancia, a una restricción presupuestaria. ¿Quién es mi restricción presupuestaria? ¿Qué es lo que les restringe para comprar las cosas, muchachos? El dinero, lo que ganan, ¿no? Su mesada, su sueldo. Derivada de los ingresos totales con respecto a la producción. Entonces, ¿qué es lo que les limita a comprar las cosas, muchachos? El dinero, y el dinero se llama ingreso. ¿Qué otra cosa les limita para comprar las cosas? ¿Qué toman en cuenta para comprar las cosas, muchachos? ¿Qué hay? Los precios y su ingreso. Nosotros, ahora sí que en la que llevan de micro avanzada, lo que dice es que nosotros como consumidores, muchachos, igual buscamos optimizar nuestra utilidad, entendiendo la utilidad, muchachos, como el mayor nivel de satisfacción que nosotros podemos obtener de consumir
cierta cantidad de ciertos bienes. Y lo que simplificamos en microavanzada es que igual consideramos no 2 bienes, sino 2 cestas de bienes. Ajá, para no graficar todo N, nos vamos a que son 2 cestas de bienes y que somos indiferentes. Perdón, muchachos. Perdón. ¿Qué pasó? Perdón, muchachos. ¿Qué pasó? Bueno. Por eso es lo que me están diciendo todos. Perdón, muchachos, una disculpa. Entonces, lo que les decía hace un momento de la función de consumo, muchachos, es que cuando nosotros consumimos, pues tenemos en cuenta el precio de los 2 bienes, tenemos en cuenta nuestro ingreso, y entonces aplicamos el mismo principio que vimos con la optimización de las funciones de producción. Vamos a optimizar ahora el consumo. Ojo, muchachos, uno de los supuestos que van a ver en microavanzada es que nosotros vamos a aplicar el principio de indiferencia. Y 2, que no existe el punto de satisfacción. No sé si se acuerdan cuando les enseñaban en economía de la empresa que los bienes se convierten en males. Que los bienes se convierten en males. Ojo, muchachos, cuando hablamos de bienes y males, no estamos hablando en el sentido moral de la palabra. Un bien, estamos hablando de todos aquellos objetos que podemos consumir. Pero cuando hablamos de bienes, muchachos, son aquellos objetos que podemos consumir y que nos gustan. O ustedes se gastan el dinero en algo que no les guste. Generalmente no, pero hay veces que lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, muchachos, cuando tú compras algo que no te gusta o que no cumple con tus expectativas, que no satisface tus necesidades, eso se convierte en un mal. Por decir, la basura, muchachos, ¿queremos tener más de ella o menos de ella? Estamos hasta dispuestos a pagar porque se la lleven, ¿no? Entonces ahí mi curva de indiferencia deja de ser muy parecida a mi función de producción, un conjunto convexo, y se convierte en un conjunto cóncavo. Entonces, entre menos consuma de ellos, mucho mejor. En esos casos, muchachos, no hacemos el análisis sobre los males y en segundo lugar, no consideramos que tenemos puntos de satisfacción. ¿A qué es esto? Tal cual, que no tenemos llenadera. Puedes comprar, consumir, comer todo lo que quieras, tomar todo lo que quieras, no les va a pasar absolutamente nada. Eso es lo que ustedes ven en esa materia. Cuando ven esa teoría del consumidor, muchachos, calculan la utilidad marginal y se van a dar cuenta que la utilidad marginal es lo que yo obtengo por consumir una unidad adicional, el nivel de satisfacción. Por eso, muchachos, nosotros estamos dispuestos a pagar más por unidades más pequeñas de bienes. ¿Por qué? Porque son las unidades que valoramos más. Pero cuando ya empezamos a comprar, por decir, cuando van a comprar por mayoreo, muchachos, ¿qué utilidad les refleja comprar una caja de 500 plumas? Solamente si las vendes, pero si fuera para el consumo propio, pues nada más una. O sea, por eso cuando van a ir en ese tipo, ahora sí que si van al centro, ahora que ya se viene la compra de útiles, muchachos, ustedes van por una pieza, ¿cómo se las venden? ¿Cara o barata? No, ¿Sí ven? Claro. Ajá. Y estamos dispuestos a pagar mucho por una, porque cuando nos ofrecen, mira, sí, si me compras 60 plumas, te las voy a dar a 3 pesos, vamos a poner.
Pero dices, es que yo nada más quiero una, realmente la que voy a ocupar es una. Entonces estoy dispuesto a pagar 20 pesos por una pluma, y si me voy a comprar 60, bueno, pues estaría dispuesto a pagar 3 pesos por cada una. ¿Por qué? Porque las considero que me reflejan un menor nivel de utilidad. Eso se va combinando, muchachos. ¿Sale? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener, muchachos? Este es mi principio de optimización y fíjense lo que me está diciendo aquí. Elegimos producción y factores, ¿sale? ¿Qué vamos a tener? Nada más que antes de que se me olvide, una nota. Ajá. Aquí vamos a poner que cuando una empresa es precio aceptante, el precio es igual al costo marginal. Y era lo que tú me decías hace rato, Chaparrito. Esto es competencia perfecta. Precio igual al costo marginal. Y es más, a partir también de esa identidad de que precio es igual al costo marginal, muchachos, se encuentra la ecuación de oferta en el corto plazo. ¿No pueden fijar nunca un precio? ¿No pueden fijar nunca un precio? Por eso es que cuando eres precio aceptante, hijo, tú no determinas el precio, ni yo. Somos todos nosotros. Y si yo subo el precio, me voy sola. Ajá. Pero si yo bajo el precio, muchachos, y tenemos información perfecta, ¿van a dejar que yo baje el precio sola? ¿Qué van a hacer ustedes? Lo van a bajar igual que yo, porque acuérdense que cuando somos precios aceptantes, una empresa no puede influir en toda la industria, muchachos, o en todo el conjunto de empresas, porque somos muchas. Por eso es la definición del precio aceptante. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? ¿Sí le van entendiendo? Competencia. ¿Qué no entendiste, Bere? Cuando ustedes llevaban economía de la empresa, muchachos, les ponían el escenario de que somos muchas empresas y muchos consumidores. Cuando hay muchas empresas en un sector, una empresa puede determinar el precio de toda la industria si somos muchos, de las mismas características. No, entonces, ¿qué pasa, hija? Yo no puedo fijar el precio de la industria. Yo no soy Coca-Cola, vamos a ponerlo así. Somos muchas empresas chiquititas que hacemos refresco. Ninguna es más importante que las otras. Todos somos iguales. Tal cual nivel socialismo, somos iguales. Ajá. Yo no puedo determinar el precio solo. Ajá. Entonces, cuando una empresa es precio aceptante, el precio está determinado por la interacción de todos nosotros. A eso se refiere que la empresa es precio aceptante. Y si yo decidiera tomar alguna acción para destacarme dentro de esta industria, muchachos, vamos a suponer que yo decidiera elevar los precios, como el mercado consideramos que tenemos información perfecta, ¿qué van a hacer los consumidores y qué van a hacer ustedes? ¿Me van a seguir o me van a dejar morir sola? Si yo empiezo a subir el precio por mi cuenta. Pues les digo, morir sola. ¿Me van a seguir cuando suban los precios? Me van a dejar morir sola, exacto. Y si yo bajo el precio, muchachos, pero no, estoy diciendo, no soy Coca-Cola, somos parejitos. Ajá. Y si yo bajo el precio, muchachos, me van yo bajo el precio total. Si el mercado lo sabe, ¿a quién le van a comprar? ¿A ustedes o a mí? Si yo estoy bajando el precio. ¿A ustedes les conviene que me compren a mí? ¿Qué van a hacer ustedes? Bajar el precio. ¿Y qué va a pasar? Ahí estamos, ya vieron por qué se dice que una empresa es precio aceptante. Ahora sí ya quedó más claro, ¿verdad? ¿Puedo borrar, muchachos? Aunque tú le das el precio, también te lo podemos bajar para que nosotros nos compren con el ya. Acuérdense, ¿quién quiere comprar caro, muchachos?
Y por ejemplo, cuando pasaba lo de que pagábamos para que se llevaran el petróleo, ¿Cuál? ¿no se acuerda que cuando empezó la pandemia, se pagaba para que se llevaran los barriles, ¿no? Era como... Eso es sobreproducción, hijo. Lo que estás tratando es de escasear el producto para evitar un exceso de oferta. Acuérdense que cuando hay exceso de oferta, muchachos, los precios caen. Entonces necesitas escasear otra vez el producto para que suba. Cuando el presidente bajó el precio en 70 países. Él dijo, ¿yo qué? Entonces no aplica ahí. No, hijo, porque te estás comiendo, te estás disparando en el peto solito. Por eso la OPEP, muchachos, trabaja bajo ese esquema. No sé si han escuchado que de repente la OPEP dice, vamos a restringir la producción de barriles de petróleo. Es más, el año pasado, muchachos, cuando todavía estaba la pandemia medio fuerte, que todavía seguíamos encerrados a mediados del año pasado, ¿qué pasó? Como están mencionando, se estaban desplomando los precios internacionales del petróleo. Nosotros somos un país productor de petróleo, ¿no? Entonces, México tiene ciertos niveles de producción. Cuando se hizo esta reunión de la OPEP, que hasta se burlaron de nosotros a nivel internacional, muchachos, por ahí búsquelo, pero sí fue bien manchado. Los jeques árabes estaban en el OPEP y le estaban diciendo a México, es que la propuesta es reducir la producción de barriles de petróleo con el objeto de evitar que sigan cayendo los precios internacionales. Ajá. Y nosotros, que somos países productores, pues, estamos disparando en el pie, ¿no? Porque si yo produzco más, inundo el mercado. Literal, estaba inundando el mercado de petróleo. Y si hay mucho petróleo, muchachos, y nadie lo está comprando porque estábamos encerrados, ¿qué pasa con el precio? Va a bajar, ¿no? Va. Todos estamos de acuerdo que eso pasa, ¿verdad? Bueno. Y entonces me preguntaban a la Secretaría de Energía, hasta Rocío Nale, que si estaba de acuerdo con esa decisión. Y entonces la señora decía, así está, le hacían burla. Pues sí, que hagan lo que quieran, ¿no? Casi, ¿no? Y así de, no, es que mira, México, te estamos intentando explicar que si seguimos produciendo mucho petróleo, pues hay un exceso de oferta, no hay consumo, y entonces los precios se nos están desplomando. Por eso tienes ahorita gasolina barata. Que fue el único periodo que tuvimos gasolina barata, ¿no? Y dice, no, pues haz lo que, así, haz lo que se te dé la gana. Pues total, que en una reunión internacional, dijo Estados Unidos, ¿sabes qué? No hay bronca. Yo cubro la producción de México. Es más, si yo tenía que producir nada más 100 barriles de petróleo, voy a producir 20 para cubrir la producción que México sigue sacando. Yo se lo voy a prestar, literal. Estados Unidos nos estaba prestando petróleo y estaba encareciendo la producción de barriles de petróleo para tratar de recuperar el precio internacional. Y los señores, esos señores que traen sus cositas, se estaban burlando de mí. Y así de, ¿ya secretaria ya fue a pedir permiso? Sí. Sí se ve así. Y luego más. Sí, es lo que decían, que era por rollo feminista, pero era más bien la propuesta, ¿no? ¿Sale? Entonces sí hay problemas ahí. Ok, muchachos. ¿Qué pasa con esto? Ahora, lo que les decía de la demanda derivada. Ya hace ratito yo les subrayé que los beneficios vienen de los factores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que los beneficios también pueden expresarse como función de los factores. ¿A qué se refiere esto?
tener, muchachos, una función de producción. Q igual a, voy a poner 30x más 20x al cuadrado. Esa es mi función de producción, ¿no? Y si yo quiero calcular, esta función, lo que hago es más de vamos a ponerle P. P va a ser esta función. ¿Se acuerdan de cómo sacar la inversa de la demanda? ¿Sí saben qué es función inversa de la demanda? ¿O no? Nada más quiero que me digan, ¿sí o no? ¿No? Ok. Antes de seguir, muchachos. Yo puedo, ¿se acuerdan cuando les enseñaron lo de la demanda? Que les decían, mira, la cantidad demandada de un bien está en función del precio del bien X, del precio de los bienes sustitutos y complementarios, del ingreso, de los gustos y preferencias, estaba en función de la población, estaba en función de un buen de factores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? De esos determinantes de la demanda. Ok. Cuando llevaban la economía de la empresa, les decían, mira, tú tienes una cantidad demandada y les ponían 30p menos 5. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué está diciendo? La cantidad demandada depende del precio del bien y de una cantidad a pesar de que el precio sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Cuando sacaban ustedes sus curvas de oferta y de demanda en la economía de la empresa, es equilibrio básico. ¿Qué pasaba aquí, muchachos? ¿Yo puedo derivar esto con respecto a Q? No. Entonces, esta es mi función de demanda. La inversa de la demanda, muchachos, o la función inversa de demanda, implica que nosotros vamos a expresar nuestra función de demanda en términos, el precio en función de la cantidad. Es decir, esto lo voy a despejar y lo voy a dejar en términos de P. ¿Cómo es P de 5, muchachos? Entonces voy a tener la cantidad demandada, pasa, sumando, más 5. Me queda 30P. ¿Este 30 cómo está? ¿Pasa? Ahí está. Entonces me queda cantidad demandada entre 30 más 5 entre 30 igual a P. Si acomodo de manera tradicional esto, muchachos, P es igual a la cantidad demandada entre 30 más 5, 30 y 30avos. Esta es mi función inversa de demanda. Estoy expresando el precio en función de la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo la cantidad en función del precio. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre una función de demanda y una función inversa de demanda? Eso lo vieron en la economía de la empresa. Voy a creer que lo vieron en la economía de la empresa, pero eso ya es básico, muchachos. Eso sí es de primeros cuantos. ¿En dónde estabas estudiando economía? Porque si te revalidaron materias de economía, voy a irme a quejar a revalidación, ¿eh? ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? ¿No lo vieron? Es que aquí es arriba en producción y acá respecto al precio, ¿no? Ajá. Es eso. ¿Y por qué lo interpretó así como sobre 30 a 2 pesos? O sea, pudo haber hecho. Sí, pude entre 30, nada más que lo hice separado, chaparrita. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Sí? ¿Así lo copiamos? Sí, no. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando yo tengo este planteamiento, bueno, ya derivo de aquí, ahora sí que saco de aquí mis ingresos. De aquí puedo sacar mis ingresos. Precio es cantidad sobre 30 más 5 sobre 30. Ese es mi precio. ¿Qué me dicen mis ingresos totales? Precio por cantidad. ¿Quién es este, muchachos? ¿Qué es esto?
Es el precio, muchachos. Este pedacito, Q sobre 30, más 5 sobre 30, ¿quién es? El precio. Lo multiplico por la cantidad. Q por Q. Q cuadrada sobre 30. Ajá. Más 5 treintavos por Q. 5 treintavos. Q. Estos son mis ingresos totales. La derivada de mis ingresos totales respecto a mi cantidad, ¿cuánto me da? Deriven de esta función con respecto a Q. 2Q. ¿No es Q cuadrado sobre 30Q? No, hijo. 2Q cúbicos. ¿Por qué 2Q cúbicos? 2 más 2 es 2Q. 2 menos 1. Ah, sí, es cierto. 2Q, ¿qué más? ¿Y el 30? Aguas con eso. ¿Más? Una constante cuando la de... Aquí están mis ingresos marginales. Si tuviera mi función de costos marginales, así lo sacaría. Ajá. Esto es lo que tenemos, muchachos, cuando tenemos una función de demanda. Tengo que calcular mi función inversa, tengo que sacar mis ingresos marginales. Aquí no me están dando costos marginales, nada más es así. Pero, ¿qué pasaría, muchachos, si me dan una función de producción como las que veíamos hasta el parcial? Es decir, que me dijeran 30 cada un medio, ella un medio. ¿Cómo determino este principio de ingreso marginal igual al costo marginal? Copian eso. Oigan, sigue fuera de relajo, muchachos, que nunca vieron eso de cambiar precios por cantidad, expresarlo de manera distinta. Yo me acuerdo que era más que maestra. Yo vi mucho Excel, ahí también vi mucho Excel. ¿Excel? Yo todavía soy muy viejita, yo les enseño a arrastrar el lápiz, maestro. Para los costos puede ser. Sí. Para los costos, es una tabla haciendo para ciclos de estos. Yo no me acuerdo de eso. Sí, pero de inversa. Nunca vi, bueno, así como tienen inversa de demanda, muchachos, hay inversa de oferta, que es, por eso les decía, acuérdense que que la demanda de un bien, muchachos, por eso se pone la F. ¿Qué significa la función? ¿Cómo la interpretamos nosotros? Una función significa, muchachos, de qué factores va a depender mi demanda. Por eso les decía, ¿de qué depende la demanda de un bien? ¿De qué depende de que compremos las cosas? Del precio de ese bien. Depende de si necesita bienes sustitutos, ¿no? Vamos a suponer la demanda de café. ¿De qué depende la demanda de café? Depende del precio del café, ¿no? Depende del precio del agua, que es un bien complementario. Y depende de bienes sustitutos, ¿no? Depende de si lo tomamos con crema o, no, de la leche, o un bien complementario también del azúcar. O si le echamos leche, bueno, dependiendo de cómo nos gusta el café, eso va a influir en nuestra demanda. Depende de si tenemos o no tenemos dinero. Depende de si nos gusta o no nos gusta. Depende del tamaño de la población. Esa es una función. Por eso les digo, cuando yo expreso esto, obvio, muchachos, es muy difícil incorporar todos estos elementos aquí. Nosotros lo simplificamos diciendo, mira, la demanda de café depende de 30 veces su precio menos 5. 5, muchachos, es mi ordenado de origen. A pesar de que el precio fuera 0, yo voy a comprar 5 tazas de café. Si el precio fuera 0, eso es lo que yo compraría de café. Eso es lo que me está diciendo. Es más, esta me está dando negativa. Es decir, compraría menos 5 tazas de café, ni siquiera lo compraría. Es como un promedio. No, hija, no es promedio. Literal, es cuando es tu ordenado de origen. A pesar de que el precio sea 0, tú no compras absolutamente nada.
¿Sí? ¿Qué tenemos en la inversa de la demanda, muchachos? Cuando estoy sacando mi inversa de demanda, en lugar de poner que la demanda depende de todo esto, estoy diciendo que el precio que determina la demanda de mi producto está en función de la cantidad que se consume. Ahora sí ya quedó un poquito más claro, muchachos. Ese 30 abarca, ese 30 que pasó dividiendo abarca los dos. Sí, nada más que yo lo puse separado para cada término. ¿Sí? ¿Ya puedo volver, muchachos, o me espero todavía tantito? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya puedo volver? ¿Tú? ¿Ya puedo volver? ¿O me espero tantito? ¿Ya? ¿Ustedes, muchachos, también? ¿Sigan? Ahora, ¿qué pasa en función de los factores, muchachos? Así como tengo esto, era lo que les decía, ¿qué pasa con lo que vimos al principio del cuatri que ahí se quedó? ¿Cómo va a operar? En este caso, muchachos, si nos dieran una función de producción, lo que nosotros tendríamos es lo siguiente. Yo sé que mis ingresos totales son precio por cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Sé que mis costos totales son igual a WL más RK. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso ya lo tenemos parejito. ¿Qué pasa aquí con mis ingresos totales cuando los tengo en términos de mi función de factores? Voy a tener que mis ingresos totales son iguales al precio que multiplican, muchachos, a una función F de KF, es decir, a una función de producción, ¿sí? ¿Cómo me quedaría en este caso mi función de beneficios? Mis beneficios van a ser ingresos totales menos costos totales. Lo voy a repetir hasta el cansancio porque se lo tienen que aprender. Mis ingresos totales, ¿quiénes son? Precio por mi función de producción menos WL más RK. Acuérdense que cuando se multiplica positivo por negativo me queda negativo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está mi función de beneficios. Si yo lo desarrollo, muchachos, esto me quedaría P por F de KL menos el salario por trabajador menos la tasa de interés por el capital. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi función de beneficios. Y hacemos lo que hacíamos cuando teníamos nuestra función de producción. La derivada de pi, que son mis beneficios con respecto al capital, me va a dar el precio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Porque está multiplicando mi producción. Precio por mi derivada de mi función de producción con respecto al capital. Y la derivada de la función de producción con respecto al capital, ¿cómo se conoce, muchachos? Cuando les ponía la relación marginal de sustitución técnica y les ponía la derivada de Q con respecto al capital, este primer término, muchachos, ¿quién es? Bueno, quédate con respecto a él. La función de producción. Es mi función de producción, pero este pedacito, esta derivada, muchachos, yo les había puesto que era que si estos son mis ingresos marginales y esta es mi función de producción, ¿qué era? Si es mi función de producción. Si es mi función de producción, muchachos, no me estoy en Ya, uno revísenme los apuntes, ¿qué es la derivada de Q con respecto a L? Al principio, revísenlo. Cuando empezamos con las relaciones marginales de sustitución, cuando definimos la relación marginal de sustitución. ¿El producto medio? ¿De dónde? ¿Pero por qué va a ser medio? ¿Ya ven cómo no? Esto es el producto
marginal del trabajo. Sí, muchachos, aquí eso es lo que estoy obteniendo, menos, en este caso sería si es con respecto al capital, R igual a 0. La derivada de los beneficios con respecto al trabajo es el precio por la derivada de mi función de producción con respecto al trabajo menos W igual a 0. Cumplo con mis condiciones de primer orden, muchachos. Si me llegaran a pedir mis beneficios partiendo de esto, yo tendría, muchachos, que el precio por el producto marginal del trabajo es igual al salario y el precio por el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés. Es decir, sigo cumpliendo con mi principio de, es más, si divido esta entre esta, muchachos, 1 divido 1 entre 2, P por el producto marginal del trabajo es igual a W. Déjenme ponerlo en medio. W. Entre precios por el producto marginal del capital entre R. Precio entre precio, muchachos. Esto me va a quedar que el producto marginal del trabajo entre el producto marginal del capital es igual a W sobre R. ¿Y esto a qué se parece, muchachos? En la relación marginal, porque acuérdense que esto de aquí es la derivada de Q en mi función de producción con respecto al trabajo, derivada de mi función de producción con respecto al capital igual a W sobre R. ¿Ya vieron, muchachos, cómo se obtienen los beneficios a partir de una función de producción? Que es lo que vimos toda la primera parte del 4. Bueno, todo ese pedazo que nos estuvimos matando ahí. Reprobé. Se supone que tenía que haber pasado. Esas son mis condiciones de optimización, muchachos. Que tenemos que la condición es tal cual, sin irnos hasta sacar las extras, es que hasta dónde voy a maximizar mis beneficios, tal cual. Cuando el precio por el producto marginal cubre los costos. Mi precio del trabajo, mi precio del capital. Es lo que vieron al principio de macro intermedia. ¿Se acuerdan cuando vimos macro intermedia, los que ya lo llevaron, muchachos? Y les enseñé la función de producción clásica y les decía si contratan más y si contratan menos trabajo. ¿Sí se acuerdan de eso? De las condiciones de optimización. ¿Hasta dónde voy a utilizar capital y hasta dónde voy a utilizar trabajo? ¿Se acuerdan? Que les ponía el producto marginal del capital. ¿Qué van a hacer para el eje? Y ustedes la están llevando ahorita, Berenice. Tú la cursaste 2 veces y no te acuerdas. ¿Yo? Sí, tú. Sí. ¿Y entonces? No es que estoy acordándome. Estoy reseteando de... Estoy procesando. ¿Y tú, Alejandro? Ya darán. Ay, maestra. ¿Qué van a hacer para el eje, chamacos? ¿Qué van a hacer, chamacos? A ver. Estudiar.
Bueno, dice la SEP que ya no importa que sepan que ya no los van a reprobar porque se trauma. Entonces ya lo hicieron. Por lo menos hasta la secundaria. No, porque ya la prepa también es obligatoria, ¿no? Ah, bueno, si la educación básica cubre hasta la prepa y la asistencia no es obligatoria y no es obligatorio que aprendan, pues ya lo hicieron. Y es así como llegamos teniendo a cada tarúpido de presidente. Y de todas maneras, aunque estudiemos, pues a nosotros no nos dan chance. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué? Nos falta, ya tenemos que empezar con competencia presente y no empezar Dicen, no, ¿qué? Les estoy grabando la clase, digan que les estoy grabando la clase. Tuve que pedir permiso para grabar clase. Pues sí, no se pueden grabar clases ya. Yo no sabía que ya no hacía temas que ¿Quién, la doctora Marcela? Sí, es que ya es la tercera vez que Temas financieros internacionales. Mexicano. Tema financiero mexicano. La internacional creo que ya lo pasé. ¿Pero qué ven el sistema financiero mexicano? Banca de México, banca de desarrollo. Es el limpio, ¿no? Banca comercial, bueno, ya no existe la que es banca de antes era banca de primer piso, ¿no? Pero ya ahora no existe eso. Ya todo es la banca universal, ¿no? Que abarca varios sectores de la producción, de la formación del capital. La secretaría, sí. Y luego, todo es difícil, chamacos. Vamos a hacer ejercicios. Sí. ¿No da tiempo? Ah, claro que sí, miren, son 9:25. Acuérdense, ingresos marginales iguales a costos marginales. Eso es lo que se tiene que acordar. Considere la función de demanda Q igual a 100 P menos 50 y una función de costos unitarios. Fíjense lo que les está diciendo, costos unitarios C igual a 20Q menos 10. Si la empresa realiza un análisis de corto plazo, es decir, es precio aceptante, muchachos. ¿Cuáles son los precios y cantidades que optimizan el beneficio? Los voy a ayudar, parten de esta ecuación. ¿Se acuerdan que los ingresos totales son precio por cantidad? Y me están diciendo que tengo costos unitarios. Entonces mis costos los voy a multiplicar por la cantidad porque me está diciendo unitarios. 1. Y nada más, arránquense deriva. Construyan su función de ingresos totales, construyan su función de costos totales, lean el problema, entiéndanlo.
¿Tengo función de demanda o qué tengo? Sí, eso está perfecto. Tengo función de demanda, entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular eso. Ándale, súper. Si no los hago sufrir, no van a aprender. Y así les va a pasar cuando lleven microdinámica. Macrodinámica. La repetida de sus compañeros. Hiciera así. Maestra, viene el editor de Facebook. ¿Por qué? Porque no, ¿Cómo no? no te tenían. Sí. No eliminaba a nadie. Ah, porque ya venían una otra vez. ¿Por eso? Puros exalumnos. Si no tengo alumnos cursando conmigo, no tengo ni uno agregado. Debe etiquetar a un niño cuando vi. Ah, no, es que a mí me... Porque consigo, cuando tengo alumnos y no los puedo tener en Facebook. Porque no, además yo soy una persona muy vulgar y proseco, publico muchas cosas y muchas tonteras en Facebook. Para eso es Facebook. Y molesta a mucha gente. Esa es mi misión en esta vida. Además de molestar a ustedes. Piensen en eso, sí los quiero. Obviamente los quiero. ¿Quién qué? ¿Reprobar? Dice mi mamá cuando le digo, es que yo sí te quiero. Dice, frega. Digo, pero te quiero, ¿no? Es ganancia. Ya es ganancia. Vamos a dejarlas aquí, muchachos, ya son 9:30, pero háganmelo de tarea. Ajá. Háganlo, inténtenlo. Yo les dije lo que tienen. ¿Ya no? No tengo ni idea de cómo es. No, ni yo. Fíjense lo que les está diciendo. A ver, antes de irnos. Fíjense lo que les está diciendo el problema. Pongan atención y ahorita sigan copiando, muchachos. Berenice, pongan atención. Ajá. Ahorita sigan copiando. ¿Qué les está diciendo su ejercicio? Te dice, tú tienes una función de demanda de X, bien, normal. Ajá. Y una función de costos unitarios. Nos está pidiendo que esta empresa determine, pues, cuáles son las cantidades y precios que van a optimizar el beneficio. Yo sé que mi principio de optimización, muchachos, ¿cuál es? IMG. Ingreso marginal, ajá, Igual al costo marginal. igual al costo marginal. Ok. ¿De dónde voy a sacar mi ingreso marginal? Acuérdense que mi ingreso marginal, muchachos, es la derivada de mi ingreso total con respecto a mi cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Y que mi costo marginal es la derivada de mi costo total con respecto a mi cantidad. Lo puedo hacer así, muchachos, o puedo derivar, ajá, mi función de beneficios derivada de pi con respecto a q, y de todas maneras me va a dar lo mismo, porque tengo que es la derivada del ingreso total con respecto a q menos la derivada de los costos totales con respecto a q igual a más 0 y despejar. ¿Están de acuerdo que eso es lo que vimos ahorita? Son las definiciones que vimos ahorita. No estoy anotando nada nuevo, pero hay que acordarnos precisamente de esto. ¿Por qué? Dice, tú tienes tus ingresos totales. ¿Cómo calculo mis ingresos totales? Me está diciendo, toma el precio y multiplícalo por la cantidad. Muchachos, ¿tengo el precio o tengo cantidades? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que van a hacer, muchachos, es que van a tomar su función de demanda y ¿qué van a hacer con ella?
Sacar la inversa. ¿Cómo sacan su inversa? En lugar de expresarla en términos de Q, se expresan en términos de P. Ese es su paso número 1. Si quieren, primero, ahora sí que sacar la inversa de la demanda. Inversa de demanda. Después eso lo multiplicamos por Q. Ajá. Paso 2, así. La inversa de demanda por Q. Ahí está. Ya va mi paso 2. ¿Qué me está diciendo? Calcula tus costos marginales. ¿Qué me está diciendo mi ejercicio, muchachos? ¿Qué tengo? ¿Costos totales o costos unitarios? Entonces, ¿cómo saco mis costos totales? Si te están diciendo que nada más este es el costo de una unidad y tengo muchas unidades, ¿cómo se calculo los costos totales? Lo multiplico por Q. ¿Qué voy a hacer? Paso 3. Ahora sí que la función de costos unitarios, de costo unitario por Q. Les pueden poner Q o les pueden poner X, muchachos. Exactamente lo mismo, ¿sale? Y entonces, ahora sí, ya voy a tener mi función de costos totales. Ya que tengan sus demandas, ya que tengan ahora sí que ya que tengan sus ingresos totales y que tengan sus costos totales, ya calculan sus ingresos marginales y sus costos marginales. ¿Ahora sí ya quedó más claro? Sí. Vean, no es otra cosa, muchachos, más que leer. Ajá. Vamos a dejarla hasta aquí. Háganlo de tarea. Fíjense, ahora sí que tal cual, váyanse paso por paso. Si ahorita les paso, permítanme tantito. Déjenme detener esto.